Tiene la palabra el diputado Horacio Alonso. Gracias, señora Presidente. No podemos negar que existe una demanda popular, que la sociedad nos está interpelando a todos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, participemos en uno o en otro de los poderes del Estado. El punto de partida de esta demanda popular, el punto de partida de esta interpelación de nuestra sociedad se fundamenta en que la víctima propiciatoria del crimen organizado, del narcotráfico y de la corrupción es la población. Esa víctima, que repito, es la población, le está reclamando al Estado que disponga y utilice nuevos y más eficaces instrumentos para reprimir estos graves delitos. Los datos de la realidad indican al presente que el Estado fue un Estado ausente, como mínimo un Estado ineficaz para darle a la gente la respuesta que la gente espera del Estado. A fuerza de ser sincero, señora Presidente, la población en general está descreída de la capacidad del Estado para reprimir y combatir eficazmente al crimen organizado, a la corrupción y al narcotráfico. Es más, me animaría a decir, señora Presidente, que para la población, la política, los políticos, los funcionarios, hasta ahora no hemos demostrado la suficiente voluntad política para actuar con mayor energía en dirección a reprimir y combatir estos verdaderos flagelos. Señora Presidente, es necesario demostrarle a nuestros representados que estamos resueltos a actuar a la altura de las circunstancias. Corresponde decir que en campaña y en este Congreso, nuestro frente político y nuestro bloque presentó como una de sus prioridades este proyecto. Y por qué no decirlo, es público y notorio. El diputado Sergio Massa levantó tribuna a lo largo y a lo ancho de nuestro país planteando esta propuesta que hoy estamos considerando en este Congreso. La población necesita certezas sobre nuestro compromiso para combatir y reprimir frontalmente el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Que los delincuentes vayan presos. Hay que pegarle donde más les duele, a los corruptos y a los narcotraficantes. Que la plata mala vida vuelva al pueblo en salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros fines. Señora Presidente, soy consciente que este es un proyecto, una propuesta innovadora. Por lo tanto, ¿por qué no reconocerlo? Provoca controversias. De aquí que para algunos genera confusiones y para otros presenta vacío. Pero debo manifestar que ha sido considerada por prestigiosos juristas que avalan su articulado. Entonces, estoy convencido que estamos dando un paso adelante. Para concluir, frente a las razones expuestas, sobre todo ante el legítimo reclamo popular, anticipo mi apoyo al proyecto de extinción de dominio y repatriación de bienes. Necesitamos
que el pueblo vuelva a creer en las instituciones. Necesitamos que el pueblo vuelva a creer en la política. Acá le estamos dando al Ejecutivo un instrumento a partir de nuestra responsabilidad institucional. Espero que el Gobierno actúe a la altura de las circunstancias y le dé la respuesta debida a los legítimos reclamos de nuestra población. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Alonso.